En mayo adquiera su dominio .com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí en una emisión nueva de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta cabina Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, en donde, bueno, también le mandamos un gran saludo a nuestro productor, René Palacios Gallín. Y le recordamos que tenemos varias vías de comunicación, mi querido Roberto. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 desde cualquier parte del país sin costo alguno. Y bueno, también pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y en nuestro email info@testigosdelcrimen.com. Y yo quisiera tomar ahorita el micrófono muy brevemente, Guadalupe, para agradecerle a todos los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Justo Sierra, donde tuve el gusto de estar hace unas semanas en su Semana de la Comunicación, un evento muy productivo, muy fructífero, donde tuve el gusto de ofrecer una plática sobre la violencia y los medios de comunicación. Pues para todos ustedes, chicos, gracias por su profesionalismo, gracias por su invitación, y pues sigan adelante escuchando estas interesantes emisiones de Testigos del Crimen. Y bueno, también nos tienes una invitación, Roberto. Sí, quiero extender a toda la comunidad que le gusta este tipo de temas a que se inscriban a un curso que voy a impartir en Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se titula Retrato del asesino en serie, donde pues trataremos de explorar las rutas que siguen estos personajes en las bellas artes. Tendré a mi querida coconductora Guadalupe Gutiérrez como invitada especial, a Ricardo Bernal, quien estará con nosotros en un programa posterior, y el curso comienza el 3 de agosto. El temario completo pueden consultarlo directamente en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. Si es que está muy interesante, así es que inscríbanse. Por favor. Y pues, Guadalupe, hoy tenemos un caso que nos ha solicitado mucho el público. Sí, un caso de esos que nada más de escuchar el nombre, bueno, hasta la piel se nos hace chinita, no entendemos cómo pudo suceder, y es por tierras frías, muy lejanas además. Exactamente, pues romperemos el tradicional protocolo, romperemos el hielo de hasta van a ver por qué. Y además romperemos el esquema tradicional y vamos a narrar esta historia comenzando por el desenlace. Por un evento que pues conmocionó a la opinión pública, no solamente de la antigua Unión Soviética, sino del resto del mundo. Y pues sucede que el 15 de febrero de 1994, en una habitación a prueba de ruidos, en una sombría cárcel en Rostov, Ucrania, antigua Unión Soviética, fue ejecutado de un disparo por proyectil de arma de fuego, un método pues bastante común en países comunistas. Sí, porque era en la nuca. En la nuca. En este caso fue en la región occipital, un poquito atrás de la oreja izquierda, perdón. Fue ejecutado Andrei Romanovich Chikatilo, un sujeto que en ese momento tenía 58 años de edad, y fue ejecutado porque fue encontrado culpable de haber cometido 53 homicidios en esa localidad rusa a lo largo de más de una década, Guadalupe. Imagínate, nada más y nada menos, 53 personas, en donde la más joven tenía 4 años o 3 años, tenía una pequeñita, y la más grande, que fue la única, era de 44 años, o sea, en ese rango de edad, la mayoría era entre 10 años y 17, 19 años, 8 años, en fin. Imagínate precisamente qué horror hablar en Ucrania de
de un homicida serial, no daban crédito. No, en absoluto. ¿Y cómo llega ahí Chikatilo? Pues llega ahí debido a que perdió una apelación a la sentencia, y lo curioso es que su proceso lo presenció en la corte, él encerrado en una jaula de hierro, en medio de la sala, y el tipo a lo largo del procedimiento penal, en algunos momentos mostraba una actitud indiferente, como de aburrimiento, y por otras tenía exabruptos de cólera, furia, y se ponía a balbucear cosas incoherentes. Tras 2 meses de deliberación, el 14 de octubre de 1992, el tipo es encontrado culpable de estos cargos y sentenciado a muerte por cada uno de ellos. Es decir, imagínate, casi le iban a tocar 53 balas. 50 y tantas balas. Imagínate. ¿Pero qué fue lo que hizo Chikatilo, Guadalupe? Bueno, pues ya como lo hemos escuchado, matar. ¿Pero cómo? Exacto. Yo creo que aquí viene la parte así como que escalofriante, porque aparentemente Chikatilo era alguien muy, muy apegado a las normas, a las reglas, a las leyes, completamente partidario y activista del Partido Comunista. O sea, como que no cumplía con un cierto perfil que sería del asesino serial. ¿Cómo lo hizo? Él tenía, en primer lugar, problemas de índole sexual. Entonces, hay una anécdota en donde menciona que la primera novia, aparentemente la chica que le gustaba, la abrazó, y en cuanto la abrazó, él eyaculó. O sea, eso es eyaculación precoz, ¿estarás de acuerdo? O sea, ¿qué tipos de trastorno puede generar una problemática de índole sexual? De ahí en adelante, su gran hito fue la sexualidad. Completamente de acuerdo. ¿Cómo llega la policía a capturar a Chikatilo? Resulta que el 20 de noviembre de 1990, Chikatilo es detenido por la policía al salir de una zona boscosa del Exov en una actitud sospechosa. Al tipo estaba desconcertado porque los policías lo habían detenido. Fue dejado en libertad, pero los policías comenzaron a vigilarlo. Y es que por más de una década, comenzando desde 1978, en esa localidad, en la zona boscosa de Rostov y sus alrededores, eran encontrados cadáveres tanto de hombres como de mujeres, asesinados y pues con una serie de mutilaciones indescriptibles. Sí, a las mujeres les cortaba los senos, llegaba a cortar los pezones, extraía muchas veces la matriz y eyaculaba mientras los estaba asesinando, apuñalando. Tenía múltiples lesiones por arma blanca. Exacto, y no se detenía hasta que llegaba al orgasmo y eyaculaba. Entonces era algo de verdad demasiado monstruoso, que decían, bueno, ¿qué sucede y qué pasa? Esto, como les mencionaba hace un momento, tiene que ver en línea directa con el manejo que tiene y que tenía de su sexualidad. Y cuando eran chicos, cuando eran niños o jóvenes, lo que hacía también era cortarles el pene y, bueno, cortarles dedos, apuñalarlos, en fin. Y esto tiene que ver con algo en cuestión de un pensamiento obsesivo que él tenía. Él, lo que había mencionado en alguna sesión, bueno, en alguno de los juicios, es que él había nacido castrado. Entonces, desde ahí empezamos a ver el desenlace de todas las situaciones que podían que estaba él actuando y haciendo y mutilando a estas 53 personas. Impresionante. Y la cuestión es que la policía estaba completamente desconcertada. Primeramente se negaba, ahorita explicaremos por qué, se negaban a reconocer la existencia de un criminal, de un asesino en serie, y simplemente se limitaron a llamarlo el Ciudadano X, para referirse a él en lo posterior. Pero ¿qué te parece si continuamos con la terrible historia de André Chikatilo? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia.
La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso, pues con todo esto tan escalofriante y terrible que hizo Chikatilo. Así es, el tipo como comentábamos, tras haber sido pues sorprendido saliendo de esta región boscosa, y curiosamente se descubrió ahí mismo el cuerpo mutilado de una chica de 9 años de edad. El tipo es detenido inmediatamente por la policía y sometido a un intenso interrogatorio por el jefe de investigación, un tal Isa Kostoyev. Y en este interrogatorio participó un elemento clave en la resolución del caso, que fue un psiquiatra llamado Alexander Bukanovsky, quienes después de una ardua serie de preguntas, de un interrogatorio que se prolongó por casi 6 días, desde el 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 1990, logran obtener su confesión. La cuestión es que Chikatilo en ese momento les dice: maté a 56 personas, cuando la policía verdaderamente lo estaba buscando por 30 y tantos crímenes. Es decir, había matado mucho más personas de las que la policía sospechaba. Y bueno, esto también era porque el trabajo que él tenía, bueno, primero fue maestro, pero después estuvo en una compañía en donde tenía que viajar constantemente y fue regando cadáveres por toda por todo el país, ¿no? Sí, exacto. Virtualmente. Además, había un fenómeno insólito en Chikatilo, y es que en el transcurso de la investigación, él ya había sido descartado como sospechoso debido a que su grupo sanguíneo de sangre, valga la expresión, que era tipo A, era distinto al del semen localizado en las víctimas. Varias víctimas, que pensaban que era tipo AB. Exactamente, sí. Porque el antígeno B, si ustedes recuerdan la clase de hematología, el programa de hematología. Se nota que somos maestros. Sí, es inevitable el desligarnos de esto. En este caso, el antígeno B era débil. De tal suerte que, bueno, recordemos que los antígenos, las proteínas, los anticuerpos, las enzimas características de la sangre también se encuentran en otros fluidos corporales como la saliva y el semen. Entonces, esto pues de alguna manera le había ayudado a Chikatilo a escaparse antes de la acción de la justicia. Sí, porque a él lo detuvieron en 1984, ya cuando empiezan así como que empezar a aceptar en la Unión Soviética y en Ucrania, en toda esta región, que había un asesino serial. Y lo dan a conocer cuando ya lleva 30 víctimas. Imagínate nada más. Es verdaderamente vergonzoso. Si ya de por sí había complicaciones técnicas, es decir, recordemos que el lugar de hechos siempre se sucedía en lugares boscosos donde el clima, los animales de rapiña, ya el propio proceso natural de descomposición del cadáver, pues hacía difícil la obtención de indicios, el estar en la intemperie, el frío, el calor, o sea, todo eso hacía que los indicios orgánicos fueran degradándose y que obviamente no sirvieran de mucho para identificar al agresor. Pero si a eso le sumamos la negligencia del propio gobierno, que en la época de la perestroika y del glasnost se negaban a aceptar un fenómeno como este en su país, porque hablaba del decadentismo, de los cerdos capitalistas y esas cosas, pues todo desencadenó en que el mejor cómplice de Andrés Chikatilo fue el propio gobierno ruso. Sí, lo cual hizo que él pudiera seguir pues tan fresco y como si nada, que al grado que cuando lo arrestan en 1984, pues no concuerdan las cosas. Él es un trabajador, se casa, entonces pues no hay ningún problema con él, es un leal del sistema, no hay ningún problema. Y se escabulle. Completamente. Y obviamente cuando la policía comienza a ver que estos crímenes que comienzan en 1978, ahorita comentaremos un poco más de ello,
Cuando comienzan a percatarse de que el mismo patrón se repite, que las víctimas son dispuestas de la misma manera, crean, a petición de un mayor llamado Mikhail Fetisov, crean una área o una división llamada la División de Crímenes Especialmente Graves, donde juega también una parte importante un segundo teniente del Laboratorio de Criminalística llamado Víctor Bukharov, quien se va a encargar de recolectar muchos de los indicios forenses y se va a encargar de que las piezas del rompecabezas vayan encajando. Así es. Pero ¿qué te parece, Guadalupe, si ya entramos en la mente de Chikatilo, analizamos cuál es su historia, qué lo llevó a matar de esta manera tan salvaje? Lo hacemos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y empezando un poco con la historia de Chikatilo para ver qué llevó a este hombre, a este niño, porque bueno, todos empiezan por ser niños, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué lo llevó a hacer todo lo que hizo? Bueno, pues él nace en la villa de Yablonnoy, Ucrania, espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? No te preocupes, no estamos calificando nuestro ruso. No, imagínate. Sí. Que nace el 6 de octubre de 1936 y nace con una cierta característica que desde ahí empezamos a ver que algo no funcionaba bien desde el nivel orgánico. Claro, él nace con agua en el cerebro. Exacto, lo cual, bueno, pues ya las interconexiones neuronales pues ya no están tan salvadas, ajá, ni tan limpias, por así decirlo, ¿no? Así como en unos términos generales. Además de que hay que considerar que él nace en un entorno especialmente traumático. Nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, ya su desarrollo. Recordemos que Alemania está tratando de invadir Rusia y pues obviamente él crece en este medio hostil, en esta preocupación constante, aunado a que el plan de colectivización de la agricultura de José Stalin falla, lo cual trae una crisis devastadora a la región. Hay incluso rumores, ahorita comentábamos como antes, una leyenda urbana, ¿no? Exacto, de que el hermano mayor de Chikatilo, en una hambruna terrible, fue canibalizado por otros miembros de ahí de la zona. Lo raptaron y se lo comieron, oye, dices, se comen al hermano, bueno, la fantasía de muchos. Claro, aunque esto nunca ha sido completamente corroborado. Y vuelta a realidad, bueno, pues sería terrible, ¿no? Aunque sí es cierto que en esa zona, en esa época, están documentados casos de canibalismo. Sí. Eso es cierto, entonces esto pues hace sugerentemente posible que esto haya sido realidad. También otra cosa que hay que considerar, Guadalupe, es que él es testigo de los efectos de los bombardeos nazis. Él tiene fantasías violentas de llevar a los enemigos alemanes a zonas boscosas para asesinarlos. Curiosamente, pues esto se va a repetir en sus acciones adultas. Sí, porque es en los bosques en donde se lleva a las víctimas, uh-huh, y es ahí en donde las viola, las mata, las ultraja y las deja tiradas, desnudas, con ropa rasgada, en fin, ¿no? La madre, Guadalupe. La mamá aquí es importantísima porque como el papá no está,
pues estaban en guerra. Está en el frente de batalla, combatiendo contra los malos, que aquí sí la connotación es muy válida en el sentido de la distinción entre bueno y malo. Él comparte la cama con su mamá, es decir, colecho. ¿Qué atrae esto? ¿Qué lleva como consecuencia? A que el pequeño no llega a distinguir si es el esposo de la mamá o es el hijo de la mamá. Y de repente es un híbrido que es el esposo, hijo, hijo, esposo. Pero en donde pues no puede tener los derechos de los esposos. Claro. Aunque en la fantasía sí existe. Y esto nos lleva a muchos elementos a un elemento importante que va a llegar a la psicosis. Por supuesto. ¿Sí? Porque no puede distinguir qué es real, qué es fantasía. Y aquí también él se orinaba hasta los 12 años. Sí. En donde, la mamá lo regañaba, le castigaba, le pegaba, en fin. Pero aquí la orina era una parte simbólica, ¿sí? La enuresis era una parte simbólica de una eyaculación. El niño, dentro de todo esto, al parecer estaba estimulado sexualmente con dormir con la mamá. Exacto. Entonces, pues como todavía no estaba en un desarrollo sexual maduro, en lugar de eyacular, orinaba. No, y sí, completamente válido. Estaba recordando ahorita otra anécdota que se dice que a los 15 años intenta violar a una jovencita y eyacula fuera de ella mientras la chica luchaba. De alguna manera aquí yo creo que se crea una asociación, Guadalupe, entre el sexo y la agresividad. Sí, lo cual es completamente trastornado porque no sabes qué es lo agradable, qué es lo desagradable, lo placentero, displacentero, y queda completamente revuelto. Entonces, a través de la violencia, él fue aprendiendo a sentir placer, pero no, fíjate que me atrevo a decir que ni siquiera era un placer o un gozo acerca de todo lo que le generaba el encuentro con alguien del sexo opuesto, claro. Lo tenía que someter y matar para él poder existir. Hemos de recordar que una de las fantasías era que él había nacido castrado. Entonces, él, como ya estaba castrado, tenía que castrar, tenía que cortar, tenía que mutilar. Mucho de la castración es el cortar el miembro, que es el miedo de muchos pequeñitos, ¿no? Claro. Además de que, no obstante todo este cuadro terrible que comienza a exhibir, él contrae matrimonio, como dices hace un rato, en 1963, y la cuestión es que su hermana menor, 7 años menor que él, es quien arregla el compromiso. Le presenta a una amiga, hace que ella se compadezca de él porque pues no tiene pegue con las chicas. Pobrecito, ¿no? Entonces termina casándose, y a pesar de que pues el tipo tiene esta impotencia, tiene estos síntomas de castración, tiene una vida sexual prácticamente inexistente, engendra 2 hijos, un niño y una niña. Sí. Y era curioso, pero el tipo se salía a matar, regresaba a casa a convivir con la familia. Sí, estamos nuevamente viendo la doble moral, el doble manejo. La doble personalidad. Y la doble... no personalidad. No, la doble vida que llevaba. Ándale, más bien. Porque era además un hombre ejemplar. Sí. Un buen empleado. Sí. El tipo, a pesar de que no tiene una vida académica brillante, logra en 1971 una maestría en literatura rusa. Se desempeña como maestro, tiene una práctica docente bastante mediocre. Los alumnos no lo respetan, así como Mandibulín. Sí. Y esto lo hace ir de escuela en escuela hasta que finalmente termina como empleado administrativo en esta fábrica donde tenía que realizar estos viajes. Es en 1978 cuando comete su primer homicidio. Sí. Y cuando era maestro, una de las cosas que hace fue atacar a una de sus alumnas. Entonces, pues vas para afuera, ¿no? Sí. Obviamente. Y continuos acosos a otras tantas, ¿no? Sí. Y por esto, pues se tiene que ir. Y una de las cosas que él mencionó, donde cazaba a sus víctimas, era en estaciones del tren. Que estuvieran desiertas o cerca de lugares desiertos y lugares boscosos. De ahí los convencía. Esto habla de cierta capacidad o de cierto carisma para poder envolver a la víctima potencial, para poder arrastrarla a la zona boscosa deshabitada y pues cometer todos estos crímenes. Y además hemos mencionado
y repetido muchas veces en este programa que se la llevaba a lugares boscosos. ¿Pero qué significa eso? Eso es interesante. Porque el bosque, bueno, si pensamos en él, pues a más de uno nos gusta. El bosque es nuestro amigo. Sino todo este lugar hermoso de paz, de tranquilidad. Sin embargo, también es un lugar muy solitario, tan solitario como lo estaba él. Es un lugar en donde te puedes ocultar, inclusive perderte. Entonces, simbólicamente él, una de las cosas que estaba mencionando es que estaba perdido en sí mismo, y en donde él se sentía oscuro, se sentía oculto, y en donde no podía mostrarse porque estas dos partes le costaba mucho trabajo conciliarlas. Exacto. Entonces, pues imagínense todo lo que él exhibía y proponía a través del bosque. Pues esa fue la terrible historia de André Chikatilo. Quienes desean saber un poco más de él, obviamente el tipo también ha inspirado algunas películas, tal vez la más interesante de ellas, El Ciudadano X, con Stephen Rea, con Donald Sutherland, sí, con Max von Sydow, muy interesante, una producción de HBO que se puede localizar por ahí en videoclubes y demás. Y es curioso que Thomas Harris, en la tercera entrega de su saga de Hannibal Lecter, le haya dado a Hannibal Lecter un pasado similar al de Chikatilo, ¿sí?, donde él presencia físicamente cómo unos cuates se comen a su hermana Misha. Pero bueno, cerremos por el momento, Guadalupe, el expediente de André Chikatilo y agradezcamos a nuestros escuchas por contar con el favor de su atención. Y estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Hasta la próxima. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche registrar su dominio .com, .org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan anual de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y Webmaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.